¿En el fútbol base son los padres los que generan más polémica y profieren más insultos hacia el árbitro? 100%. Es decir, se tenía que hacer una prueba de hacer un partido sin público, con sus respectivos banquillos y con la gente necesaria. Y no habría ningún problema, los niños estarían por el juego, los jugadores estarían por el juego, no habría interferencias externas. Solo con hacer una prueba de hacer un partido sin público, se vería que está comprobado que sí, que todo lo que envuelve a un partido de fútbol es lo que contamina el ambiente. Todo ayuda porque ya desde bien pequeños los padres no llevan a su hijo a una actividad lúdica, la llevan a una actividad competitiva, y a lo mejor los niños vienen a pasarlo bien, pero los padres ya desde siempre quieren que sus hijos sean los mejores y se preguntan que por qué este juega más, por qué este juega menos. Entonces voy a ver partidos y escucho el padre con el niño abrazado insultando ahí, y el padre más contento está cuando el hijo insulta a veces y le anima. Y yo pienso que esas son actitudes que no se pueden permitir y que tendría que dar vergüenza al padre. Pero parece que las cosas, que cuando entres al campo de fútbol, con el precio de la entrada, tienes el derecho a desfogarte de lo que no puedes en casa. Más fácil quizá en chicos más jóvenes, ¿no? Puesto que ellos vienen a jugar, a divertirse en categorías como la nuestra, como la juvenil de Nacional, donde los puntos son muy importantes. El jugador pues tiene un nerviosismo, tiene un temperamento, pero sí que se hacen esas charlas, no charlas extensas, pero sí que una de las consignas, aparte a nivel ofensivo, a nivel defensivo, nuestra, y de los 20 años que llevo como entrenador, es eso, ¿no? Que algo que no puedes controlar, no pidas ni un apéndice porque te va a perjudicar, ¿no?